Padre, nuevamente le damos, Señor, porque es su palabra a través de usted hablándonos, Padre. Bendiga este estudio y que sea de provecho para todos, Señor. Que la fe vaya creciendo por el oír y el oír la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar el estudio de esta mañana en Filipenses 2:5. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, Filipenses, el libro de Filipenses 2:5, donde nos dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces estamos viendo, leyendo, por qué fue necesario que Cristo viniera a este mundo. Porque ese fue su engendramiento, su vida como hombre en esta tierra. Desde que Cristo fue engendrado, ¿no? Hasta su resurrección, durante 33 años y medio de su vida, Cristo vivió en esta tierra. Y esa obra se llama el Evangelio. Esa obra que Cristo realizó en esta tierra se llama el Evangelio. Y el Evangelio fue realizado con un objeto. ¿Cuál fue esa obra? ¿Por qué se realizó? ¿Cuál fue el objeto de esa obra? De cumplir con los requerimientos de la santa ley de Dios. Vino Cristo a esta tierra para cumplir los requerimientos de la santa ley de Dios. La ley requiere, ¿qué requiere la ley? Un cumplimiento perfecto de todos los 10 mandamientos, ¿no? Dice, Dios y la ley de los 10 mandamientos requieren que todo hombre, todo ser humano, para que sea aceptado o justificado, que requiere esta ley, demanda, pide obediencia perfecta y perpetua y una naturaleza sin pecado. Eso es lo que la ley requiere, que obedezcamos perfectamente esa ley, sin ninguna tacha, ¿no? Obediencia perfecta y perpetua y una naturaleza sin pecado. Y todos los hombres, lastimosamente por causa del pecado, que entró desde nuestro primer padre Adán, todos somos engendrados con naturaleza humana pecaminosa. ¿Qué nos dice Salmo 51:5? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5 nos dice eso. Y el 58:3, también de Salmos, nos dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. También nos dice en Isaías 48:8, para ver la condición del hombre, estamos leyendo estos versículos. ¿Cuál es nuestra condición, hermanito? En Isaías 48:8 nos dice: si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió ante tus oídos, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Entonces, con estos versículos estamos comprobando cuál es la naturaleza del hombre, caído. Y decíamos que desde nuestro primer padre Adán, ¿qué herencia nos dejó el pecado? La degradación. La tierra fue maldita a causa del pecado, nos dice en Génesis, ¿no? Y por ende viene todo el dolor, la tristeza que hoy día vemos a raíz del pecado. Y el ser humano degradado, como nos dice la palabra, todos somos engendrados con naturaleza humana pecaminosa. No hay uno que no peque, dice. Todos se desviaron a una. No hay ni siquiera uno, nos dice la palabra, ¿no? Entonces somos incapaces
de poder cumplir con el requerimiento que pide la ley. ¿Qué pide la ley? Obediencia perfecta y perpetua, porque por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, naturalmente odiamos la ley, ¿no? Pablo decía, el bien que quiero no lo hago y termino haciendo el mal que no quiero. Entonces, Pablo se dio cuenta, no, maldito hombre de mí, ¿quién queriendo hacer el bien no puedo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quería dar a entender que había una lucha en su ser. Él quería hacer el bien, pero se daba cuenta que sus miembros pedían el mal. Es como muchas veces nosotros, ¿no? Nos proponemos, hoy día no me voy a enojar, hoy día voy a estar feliz, pero algo surge en el camino y nos olvidamos o y nos enojamos o hacemos algo en contra de esa ley. Esa es la naturaleza del hombre. Entonces nos dice, todos somos engendrados con naturaleza humana pecaminosa. Por esta causa, aunque no hayamos cometido ni un solo acto de pecado, somos pecadores. ¿Qué nos dice Romanos 5:12? Vamos a leer Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Todos pecaron, ¿no? Y el pecado entró en el mundo por un hombre. Sabemos que fue nuestro primer padre, Adán. Y por el pecado pasó la muerte, porque la paga del pecado es muerte para el pecador. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos bajo condenación. Y vamos a leer esto también. ¿Cómo es que estamos bajo condenación? En Juan capítulo 3, vamos a leer los versículos. Voy a leer desde el 17. Y nos dice la palabra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Dice el 19. Que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo para salvar al hombre de su condición caída. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres, dice que amaron más las tinieblas, no entiende las cosas de Dios. Entonces, esa es la condición del hombre, hermanitos. Lastimosamente, somos a una condición caída por el pecado y no hay hombre que busque a Dios. Entonces, esa es la naturaleza que nos ha dejado desde nuestro engendramiento. Venimos en pecado y no hay hombre que por naturaleza busque a Dios. Entonces, esa es la naturaleza caída que tenemos. Dice, entonces, somos incapaces de poder cumplir con el requerimiento que pide la ley. Habíamos dicho que la ley pide obediencia perfecta, que seamos obedientes perfectamente a esa
ley perfecta y perpetua, porque por causa de nuestra naturaleza pecaminosa naturalmente odiamos la ley de Dios y no podemos sujetarnos a ella y estamos habituados a hacer el mal. Entonces, esa ley que estuvo grabada en el corazón de Dios, nosotros la hemos escuchado, la santa ley de Dios tiene que, dice, estar grabada en el corazón. Pero nosotros por nuestra condición caída no podemos sujetarnos a ella. Y estamos habituados a hacer el mal. En Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esta naturaleza carnal, por cuanto los designios de la carne, esta naturaleza humana, carnal, caída, son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Lastimosamente, hermanitos, sabemos que esta naturaleza ah, es la que y esta naturaleza caída no quiere las cosas de Dios, no busca a Dios, vive una vida sin Dios y sin su ley. Por eso, en Jeremías 13:23 también nos dice, Jeremías 13:23, dice, mudaréis, así también podréis vosotros hacer el mal. Entonces, en la época de Noé, dice que la tierra se corrompió y todos, dice, hicieron el mal también, por eso el Señor envió ese diluvio, ¿no? ¿Cuál será la vía de escape para el hombre? El Señor, cuando Adán pecó, no lo dejó, porque la paga, él había pecado, le dijo, el día que de él comieras, ciertamente morirás. Pero Adán no murió. Vemos que él vivió casi 900 y tantos años. Después de haber pecado, él vivió. Pero para que Adán viviera, tuvo el Señor que mostrarle el Evangelio, decirle que un sustituto tenía que pagar deuda para que él no muriera. Y Adán se vio que estaba desnudo, ¿no? Y el Señor, y se cubrió con oro, tuvo que haber un sacrificio. A Adán se vistiera, él y Eva, para que no se vieran la vergüenza de su desnudez, ¿no? Entonces, ese corderito tuvo que ser sacrificado para que ellos fueran cubiertos con ese manto, con esas pieles. Eso lo vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo mmm, vamos a leer el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
los vistió, esas túnicas de pieles, con la cual vistió a Adán, le había explicado que había pecado, que había cometido un gran error, pero le dio una esperanza por medio del Evangelio, ¿no? Que si él aceptaba el sacrificio a través del Hijo de Dios, si él aceptaba esa ofrenda, ese sacrificio, a través de su sustituto, él no iba a perecer, sino iba a tener vida eterna. Entonces, ¿quién tomó el lugar en ese momento para que Adán no muriera? Fue ese corderito que fue sacrificado. Tuvo que morir el cordero para que él fuera cubierto con esas pieles. Y tuvo que ver la primera muerte, ¿no? En esa época, porque Adán, en esa época, antes de que Adán pecara, no había dolor, ni tristeza, ni muerte, antes de su pecado, antes de su desobediencia. Y vio el primer sacrificio. Debe haber sido muy doloroso, hermanito, porque hasta entonces ni siquiera una hoja caía del árbol. No había tristeza ni dolor. Pero él tuvo que ver este primer sacrificio para que él no muriera. Ahora, entonces, ¿cuál es la vía de escape para el hombre? ¿Qué le espera a todo ser humano? Es desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Nos dice en Salmos 37:10, y vamos a leerlo. Dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Entonces, para que el hombre pueda ser aceptado, Dios ha preparado una vía de escape en su Hijo, que es Cristo el Señor Jesús, quien siendo Dios, el Hijo de Dios, se revistió su divinidad con humanidad. Siendo divino, siendo Dios mismo, vistió su humanidad, su divinidad con humanidad y se hizo un hombre para que como hombre en esta tierra viva esa vida de obediencia perfecta y perpetua a la santa ley de Dios. Para que viniera a este mundo como humano, nació del vientre de María, fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿no? Para que como hombre en esta tierra, esa vida de obediencia perfecta y perpetua a la santa ley de Dios, viva esa vida sin ningún pecado, como la ofrenda perfecta, como el sacrificio perfecto, no para sí mismo, sino para nosotros. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Espíritu Santo engendró la naturaleza humana de Cristo, sin mancha de pecado, sin ninguna inclinación a hacer lo malo. Entonces, la ley que pedía, hermanitos, para nosotros, obediencia perfecta y perpetua, pero nosotros no la podemos dar. Lastimosamente, por nuestra naturaleza hay una lucha entre nuestra naturaleza carnal y el espíritu, ¿no? Queremos hacer el bien, pero nos damos cuenta que no podemos. Hay una lucha, pero cuando el Espíritu Santo nos ayuda y vivimos a través del Espíritu, va a, ayudándonos, ¿no? Por eso dice, la ley demanda que desaparezcamos para siempre. Y si quisiéramos pagar la demanda de la ley, si nosotros quisiéramos cumplir esa ley perfectamente y pagar sus demandas, porque la ley requiere, tiene demandas la santa ley de Dios, y por medio de ella seremos juzgados.
Esa ley requiere que tú obedezcas perfectamente, que seas perfecto, sin mancha, ¿no? Entonces tendríamos que desaparecer para siempre. Y al desaparecer no tendríamos vida en nosotros para cumplir los requerimientos de la ley, para ser aceptados. Por tanto, hemos dicho que necesitamos un sustituto y un garante, que tenga en sí mismo todo lo que la ley requiere para ser aceptados y que también pague nuestra deuda. Necesitamos que alguien lo haga por nosotros, ya que yo misma no lo puedo hacer, nosotros mismos no lo podemos hacer. Para que el hombre caído pueda ser aceptado ante Dios y para que la condenación se pueda cambiar por perdón, ese sustituto y garante que es Cristo vino a esta tierra cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Se levantó del trono que compartía con su Padre, dejó el cielo, dejó su hogar celestial, su manto real, vino a esta tierra y que se deleitan en servirle y obedecerle. Vino a este mundo y revistió su divinidad con humanidad. Cristo vino a este mundo para satisfacer las demandas de la ley. No vino como siervo en cumplimiento de las altas demandas de la ley. Y en su vida de 33 años cumplió perfectamente la ley, sin mancha de pecado. Y no solo la cumplió en su vida, sino que la paga del pecado es la muerte. Ya que vemos que esa ley no cambia, esa ley permanece para siempre. ¿Qué requería esa ley? La paga del pecado es la muerte. Y él tuvo que morir por el pecador. No dijo, no, bueno, vamos a cambiar la ley, yo ya cumplí. No, tuvo que pagar las altas demandas de la ley con su muerte, porque la ley demandaba la muerte del pecador. Y para que tú y yo no muramos, él tuvo que ser sacrificado. Siendo que él no había pecado, tuvo que hacerse pecado por nosotros. Entonces vemos, ¿no?, que él es nuestro sustituto y garante. Cristo vino a este mundo para satisfacer las demandas de la ley de Dios como hombre, a favor de los hombres caídos y destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanitos, hemos visto en esta mañana cuán grande es el amor de Dios por nosotros y cuánto necesitamos depender de esa vida, de ese sacrificio, de esa obra del Evangelio, hecha a nuestro favor, ¿no? Él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces somos salvos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que acepta ese sacrificio, que dice, sí Señor, soy pecador, salvado por tu gracia, acepta su sacrificio, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú eres mi sustituto y garante, tú pagaste mi deuda, Señor. Y no mira su propia vida, sino mira a Cristo para salvación. Por eso se cumple en Filipenses, para terminar, 2, del 5 al 8. En Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo semejante a nosotros, siendo Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo porque se hizo como un hombre pecador y tuvo que morir en la cruz por nosotros para cumplir las altas demandas de la ley de Dios. Hermanitos, hemos visto que esto es el Evangelio y Cristo vino
a obedecer esa ley, nunca desobedeció, a cumplir esa ley que no cambia. Cuando alguien te dice que la ley ha cambiado, que ya no se tiene que cumplir, tú tienes que decirle, hermanito, Cristo vino a obedecer esa ley y no solamente vino a obedecerla, sino a engrandecerla. Por eso vino a este mundo, para el cumplimiento de la ley que el hombre no podía pecar. Esa ley que Cristo obedeció sigue perpetua, eterna y no cambia. Esa ley santa es el trasunto del carácter de Dios. Y esa ley es, Cristo vino a darle el cumplimiento. Es una ley de amor que no cambia. Entonces, que hayamos podido comprender un poquito cuán grande es el amor de Dios por nosotros en el cumplimiento de esa ley a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sustituto y garante. Dios le bendiga y nos bendiga a todos, hermanitos. Hasta acá llegó mi participación. Gracias.